Pauta al Día con Hernán Higuera. 6:21 a.m. Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1. Seguimos con los temas de análisis, los temas noticiosos, lo que va a ser noticia en los próximos días también. Bueno, por unanimidad el Pleno de la Corte Constitucional negó una propuesta de la Asamblea Constituyente impulsada por la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador, DINEC, junto con la Fundación de Derechos de Inclusión y Consolidación de Servicios Sociales. Según la Corte, si bien es legítimo que la ciudadanía o instituciones presenten insumos o propuestas, estas no deben sustituir el trabajo parlamentario y plural que debe realizar la Asamblea electa. Estamos con Daniel Gallegos, él es abogado constitucionalista. Vamos a hablar de esta propuesta de constituyente. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Porque ellos analizaron y dicen que la propuesta hecha por esta corporación de docentes e investigadores no reúne algunos requisitos: falta de justificación adecuada, inconsistencias en su estatuto propuesto, afectación al principio democrático, entre otros. Y entonces, si vamos a presentar propuestas así y a la Corte no le parece por los requisitos, por las formas, ¿cómo vamos a llegar a eso? Buenos días, doctor. Muy buenos días, estimado Hernán. Buenos días a la audiencia. Bienvenido. Bueno, hay que considerar que la Corte Constitucional tiene atribuciones que están establecidas en la Constitución respecto de los mecanismos de modificación constitucional, que son en esencia tres: la enmienda a la Constitución, las reformas parciales y el cambio constitucional por medio de una asamblea constituyente. En el contexto de este caso, que el dictamen es del 1024 RC del 2025, es un dictamen en el cual, por una iniciativa ciudadana de un colectivo llamado de docentes investigadores, así se denominaron, habían presentado una solicitud de convocatoria a asamblea constituyente, es decir, pidieron que se haga un plebiscito, una consulta popular, para que la gente vaya a las urnas a llamar para una asamblea constituyente. La Corte Constitucional en este caso lo que hizo fue verificar si esta solicitud cumplía con los requisitos constitucionales para que se active esta vía, que es la vía de modificación constitucional más difícil, ¿no? Y la Corte Constitucional concluyó que no cumplía los requisitos. Además de inconsistencias en la propuesta, de que el estatuto tenía problemas en la redacción, creo que la parte más importante en el contexto actual es el razonamiento respecto del principio democrático. La Corte Constitucional reconoce que las constituciones de la actualidad, constituciones contemporáneas, tienen que ser discutidas y aprobadas por órganos de representación democrática y con la mayor participación posible. Y la razón es simple: porque la Constitución, al fin y al cabo, termina siendo la carta de navegación de un Estado. Es como si nosotros estuviéramos decidiendo cuáles son las reglas de nuestra casa. Y si es que nosotros no participamos en ellas, probablemente vamos a tener el problema de que vamos a querer cambiarlas a cada momento, que es lo que nos pasa a nosotros. No siempre nos va a gustar vivir así como... Claro, como siempre aquí en el Ecuador, ¿no? Hacemos una cosa y dicen, no, esto está mal y hay que cambiar. Exactamente. Sí, la Corte Constitucional lo que dice es que la propuesta hecha por este gremio pretendía que la Asamblea Constituyente revise y apruebe un texto constitucional ya elaborado por los proponentes, lo cual limita las funciones deliberativas propias del órgano y vulnera su carácter democrático. O sea, ellos ya decían esto y esto. Y la Corte dice no. Exactamente. Lo que estaban proponiendo ellos era llevar hacia la Asamblea Constituyente un texto ya preparado y que la Asamblea Constituyente se limite a aprobarlo o negarlo. Y la cuestión sería, en ese contexto, decir ¿para qué la Asamblea? Si es que solo está para aprobar o negar un texto ya definido, entonces no tendríamos la necesidad de andarles pagando el sueldo a las personas que... chance a debate. Exactamente, que vayan a discutir allá. Es un proceso que no es democrático, no es participativo. Ahora, ¿cuál es la vía entonces? Porque también se ha discutido y se ha hablado de la posibilidad de que esta asamblea podría hacer las reformas a la Constitución. ¿Ese es el camino más viable quizá? Probablemente sí.
¿Por qué razón? Primero, porque es un proceso menos agravado que la Asamblea Constituyente. Para una Asamblea Constituyente nosotros tendríamos que pasar por un plebiscito para llamar a la Asamblea Constituyente. Después tendríamos que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, convocar a elecciones para que los asambleístas sean, digamos, designados. Esta Asamblea tendría que tener un tiempo para discutir estos cambios porque, como lo dice en este dictamen, no puede un grupo de personas, por más versadas que sean en materia constitucional o en cualquier otra materia, entregarles un texto para que simplemente lo aprueben. Y por último, tendría que pasar por un referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. O sea, unas 3 veces a las urnas, más o menos. Exactamente. En cambio, la reforma parcial pasa por un proceso de Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea tendría 2 debates con 90 días entre el uno y el otro, podría aprobarlo con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional, y después pasaríamos a un solo referendo. Entonces, esa podría ser una opción mucho más viable, más corta y menos desgastante desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuánto de la Constitución hay que reformar? Bueno, eso es una discusión que se ha tenido ya bastantes veces y uno tendría que discutir qué es lo que quiere cambiar, ¿no es cierto? Si uno... ¿En qué vamos a estar de acuerdo también? Exactamente, y ese creo que es una cuestión importante en el debate de la Asamblea Constituyente. No solo decir vamos a hacer un cambio de Constitución porque no nos parece la Constitución, sino decir qué partes de la Constitución no nos, no nos agradan o no nos parecen adecuadas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la existencia o las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De eso se ha discutido mucho. De la conformación y las atribuciones del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, podría cambiarse por reforma. Podría cambiarse también algunas normas relacionadas con la política exterior, de las que se ha hablado bastante, ¿no? Temas de inversión extranjera, etcétera. El tema de la seguridad y las bases extranjeras están en debate, ¿no? Podría hacerse un cambio respecto de eso, creo yo, porque no afectaría a derechos constitucionales. Claro, lo que no podría hacerse es establecerse restricciones a derechos, y probablemente por ahí tengamos un debate, ¿no? Habrá gente que dirá que la Constitución reconoce demasiados derechos o los reconoce de manera muy, muy garantista. Otros diremos que una cosa es garantismo y otra cosa es viveza. Pero desde cierta perspectiva, eso sí no se podría hacer por medio de una reforma constitucional. E incluso nosotros discutiríamos si se podría hacer por medio de una asamblea constituyente. Por ejemplo, pensemos en la típica propuesta de establecimiento de la pena de muerte. Para hacer eso, nosotros tendríamos que denunciar todos los tratados internacionales de derechos humanos que tenemos reconocidos. Incluso en el contexto internacional, de acuerdo a nuestras obligaciones internacionales, nosotros no podríamos volver a establecer la pena de muerte nunca. Entonces, eso sería una propuesta, por ejemplo, que me parecería demagógica, poco práctica. Y en general, las propuestas que tienden a restringir derechos van a tener ese problema. Las condiciones políticas que tiene el país a partir de esta semana, porque ya el miércoles se instala la nueva asamblea, ¿cree que está en la agenda de los nuevos asambleístas, de los bloques mayoritarios, hacerlo dentro de la asamblea? ¿Se nota, se ve, hay discusión previa? Yo creo que ha habido discusión en el contexto de la campaña respecto de cambios que se deben hacer. ¿Y solo ahí? Me parece que el gobierno no ha sido muy claro. El gobierno, probablemente algunos voceros no oficiales del gobierno han sido enfáticos en hablar de una posible asamblea constituyente, pero el gobierno no ha decidido el camino todavía, y creo que está bien, porque estamos todavía, terminando el anterior periodo, y probablemente uno de los anuncios que tendría que hacer el presidente el 24 de mayo es cuál es el derrotero que va a tomar. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, porque ahora están ocupados en el tema de la conformación de la asamblea, quién es el presidente, si su mamá va a aceptar o no el cargo, las comisiones. Entonces, probablemente para después del jueves, viernes, estaremos hablando del tema de la constituyente con más fuerza, dependiendo de lo que diga el presidente. Sí, además hay que considerar que la Asamblea Nacional no va a ser disuelta con una asamblea constituyente. Claro, eso han dicho que no se van a ir. Y por lo tanto, su agenda legislativa debería ser independiente de la de una eventual asamblea constituyente, ¿no? Pero ahí la única forma sería la elección en las urnas de los constituyentes.
Ese es el derrotero que nos ha dado la Corte Constitucional por medio de la interpretación que ha dado la Constitución. Se ha dicho mucho respecto de otros caminos que se podrían dar. Yo sobre eso soy bastante escéptico y me parece que también tendríamos que considerar que eso constituiría un rompimiento del orden constitucional. Es decir, una ruptura de lo que la Constitución dice que es la forma en que se tiene que hacer el cambio. Y además terminaría siendo un fraude a la Constitución, porque lo que se estaría haciendo es por el mecanismo que está previsto para la enmienda constitucional aprobar una nueva constitución, y eso de algún modo terminaríamos rompiendo, digamos, el orden que la Constitución ha establecido para ser modificada. Daniel, y como están las cosas en el país, ¿es necesario cambiar la Constitución? ¿Con qué urgencia o la Constitución puede aguantar un periodo de 4 años más? A mí me parece que la Constitución del Ecuador debería ser, bueno, como cualquier otra constitución, uno debería ser muy cauto en hacer modificaciones. Se puede hacer, y yo creo que hay que discutirlas. Hay varios cambios que tendríamos que ponernos a hablar como urgentes. Sin embargo, creo que tenemos necesidades también muchísimo más urgentes, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, es importante. El tema de la salud, hemos visto que la falta de políticas públicas en esas dos materias nos ha costado bastante caro en estos tiempos. Entonces, tal vez ponerle más atención a eso que a la modificación del traje para que nos quede, tal vez sería mucho más sabio desde mi perspectiva. El gobierno tiene muchas más urgencias que ponerse a hacer un cambio institucional de ese calibre. Sin duda, y estamos viendo los temas de seguridad, desempleo, el tema de la minería ilegal, el narcotráfico y todo esto que nos ha empezado a afectar ya de una manera fuerte y como Estado, ¿no? Entonces, allí la responsabilidad. Le quiero agradecer a Daniel Gallegos, abogado constitucionalista, hablándonos de esta decisión de la Corte Constitucional frente a lo que ha presentado un gremio que señala que hay que hacer las reformas constitucionales, pero por falta de justificación adecuada no han explicado bajo qué mecanismos. Gracias, estimado Daniel. Muchas gracias, estimado Hernán. Muy gentil. 6:32, seguimos con más acá en Notimundo al Día. Tenemos más información.